Ahora, ¿cómo Dios puede llevarte al cielo? ¿Y cómo Dios puede regalarte la vida? ¿Cómo Dios puede librarte de un castigo que es justo? ¿Cómo puede hacer eso? Y para eso yo voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo simple. Es como si yo entro a tu casa y me robo un televisor y la policía me atrapa en la puerta de la casa con el televisor en la mano. Yo no tengo excusa. La policía me toma, me lleva a la cárcel y me presenta delante de un juez y me acusa a un fiscal de que yo soy un ladrón. Ahora, ese juez resulta que es mi papá, es mi padre. Y cuando yo veo a ese juez y ese juez me ve a mí, él no quiere condenarme, obviamente. Él es mi padre, pero él es mi juez. Y si él me saca a la calle y no me condena, no me castiga por yo ser un ladrón, entonces ese juez sería un juez injusto. Y el dueño de la casa de la cual yo me robé el televisor va a decir que ese juez es un injusto. Ese juez que es mi padre y que me ama y que él no quiere condenarme, tiene que condenarme. Él tiene que entonces buscar una forma de cómo él dejarme libre sin él ser acusado de que él es un juez injusto. Y de la única manera que ese juez, que es mi padre, puede librarme del castigo y de librarme de la cárcel porque yo me robé ese televisor, es si alguien se echa la culpa. Es si alguien en la audiencia aparece y dice: perdón, señor juez, esta persona no fue quien se robó el televisor, fui yo quien me lo robé. Entonces el juez decide castigar a esa persona que voluntariamente decidió echarse la culpa. Y a mí me saca a la calle. Ahora yo soy el culpable. Pero el juez y esa persona se pusieron de acuerdo. Esa persona accedió a echarse la culpa y el juez le puso cárcel a esa persona. Esa persona voluntariamente lo hizo porque me ama. Es un ejemplo que no es perfecto, pero es para que se entienda lo que voy a decir ahora. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó hace 2000 años. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo murió por nuestros pecados. Murió quiere decir que Él le pagó a Dios por nuestros pecados. Y si tú crees esa verdad, en el momento que tú la crees ahí, tú tienes vida eterna. Porque Cristo dijo: el que cree eso, el que cree ese mensaje, en el momento que lo cree, en el cielo, tu nombre es escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Y tú tienes vida eterna. Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree hoy tiene hoy vida eterna. Y si tiene vida eterna hoy, tú no la puedes perder. Porque entonces no sería eterna. Sería hasta el día que hagas algo y la pierdas. Si tú tienes vida eterna hoy, dentro de 1.000.000 de años, tú la vas a tener. Porque es vida eterna. Sería una contradicción de términos decir que cuando tú crees en Cristo y tienes la vida eterna, en algún momento ya no la tienes. Entonces, tú puedes ir al cielo si tú pones tu confianza en la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo nació de una virgen, vivió en un mundo de pecado, no cometió nunca ni un solo pecado, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca miró a una mujer de una manera inapropiada, nunca tuvo una palabra incorrecta contra nadie. Fue alguien que tú y yo no podemos imaginar, una persona que vivió una vida perfecta, sin pecado, sin hacer nada malo, sin tener ni siquiera un mal pensamiento. Y ese ser que hizo eso, murió. Ahora, él no murió porque él merecía la muerte. Él murió para pagarle a Dios por nuestros pecados, porque lo que la Biblia enseña es que la paga del pecado es la muerte. El salario o lo que tú y yo merecemos por haber pecado contra Dios es morir. Y no se refiere solamente a una vida, a la muerte física, porque Dios es eterno y un castigo frente a Dios es un castigo eterno. Por lo tanto, cuando Dios se refiere a que vas a morir, el alma que pecare morirá, se refiere a que tú vas a morir para siempre, y morir es una separación. En la Biblia la palabra muerte implica separarte. Por eso cuando una persona muere aquí, el alma se separa del cuerpo. Y cuando tú mueres, tú te separas directamente, para siempre de Dios. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Entonces, cuando Él muere, yo muero. En el momento que Él murió, ya yo morí. Entonces ya yo le pagué a Dios por mis pecados. El que cree en la muerte de Cristo como su sustituto, se le aplica esa salvación.
Así que algo tan simple como eso, si tú crees que Cristo murió por tus pecados, tú eres salvo. Hay mucha predicación en las iglesias ahora. Quizá el 80-90% de las iglesias evangélicas predican que hay que arrepentirse y creer, y lo cual es incorrecto. A una mujer prostituta que está adicta a la heroína, si tú le dices que para que Dios te perdone tus pecados, tú tienes que apartarte de la heroína y de la prostitución y creer el evangelio, y que si no tú no vas a ser salvo, si tú le enseñas eso, o eso es lo que se le está enseñando a una persona, esa mujer no puede apartarse, esa mujer no puede dejar de inyectarse heroína. Quizá pudiera dejar la prostitución, pero el día que deje de inyectarse la heroína, prácticamente se muere de la ansiedad o el efecto que va a tener. Entonces, la salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento. La salvación es un regalo de Dios. Y si es un regalo, no es porque es fácil para ti creer, pero le costó la vida a Cristo. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Si tú crees que Cristo murió por ti, Él murió por ti, Él te acepta. Ahora, después que tú eres salvo, después que tú tienes la vida eterna, y ya tú tienes la seguridad de que cuando tú mueras vas a ir al cielo, porque la Biblia lo dice y tú tienes que creerlo. En el momento que tú crees, ahí tú tienes la vida eterna. No, tú no tienes que mirar una luz ni sentir un temblor, no es un temblor de tierra, ni tienes que sentir nada. Es simple y llanamente tomarle la palabra a Dios. Dios dijo que el que cree tiene la vida ahí en ese momento. Si tú crees ahora, tú tienes la vida ahí. Ahora, después que tú entras o después que tú tienes la vida eterna en ese momento, a partir de ahí Dios va a trabajar contigo poco a poco, para que tú te vayas alejando de cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo que la Biblia le llama el proceso de santificación. Una cosa es la salvación, una cosa es la justificación, es el proceso a través del cual Dios te considera justo, Dios te aplica la sangre de Cristo a ti y te salva. Eso ocurre un día en tu vida, y tú no lo pierdes nunca más. Tú eres salvo por gracia, es un regalo. Cuando tú mueras, tú vas a ir al cielo, Dios te va a regalar el cielo, porque tú no te lo puedes ganar. De la única manera que puedes ir al cielo es si Dios te lo regala. Ahora, ya que tú eres salvo y tú tienes el cielo, ahora Dios va a trabajar de ahora en adelante en tu vida a través de lo que los cristianos en la Biblia se llama el proceso de santificación. Y eso es lo que es el arrepentimiento. De ahí en adelante tú vas a empezar a conocer, porque vas a seguir leyendo la Biblia. En la medida que vas a tener conocimiento, te vas a ir dando cuenta de que hay cosas en tu vida que no están correctas delante de Dios, y Dios a través del Espíritu Santo va a ir guiando tu vida, tú irte apartando. Te vas a ir dando cuenta de que tal o cual hábito no está bien, vas a ir buscando ayuda. En el caso de la mujer del ejemplo horrible, una mujer prostituta que es adicta a la heroína, eventualmente esa persona se va a ir dando cuenta y va a buscar ayuda, y Dios va a trabajar y la va a ayudar a dejar. Eventualmente, puede tomarle años, pero eso no quiere decir que no es salvo. El arrepentimiento básicamente es el proceso a través del cual la persona se va santificando. Y eso es un proceso de toda la vida. Yo no puedo pensar que para que Dios me acepte y me regale el cielo, yo tengo que arrepentirme. Porque entonces ¿cuándo voy a tener el cielo? O el día que me muera. Si yo tengo que arrepentirme de todos mis pecados, ¿de cuáles pecados me voy a arrepentir? Si yo me puedo arrepentir de lo que yo conozco, yo me puedo arrepentir de haber robado, de haber mentido o cualquier pecado, pero ¿y qué tal de lo que yo no conozco? Y yo voy a estar pecando todos los días hasta el día que me muera. Entonces la salvación no es eterna, yo no la tengo hoy, porque esa es la medida que yo me voy arrepintiendo. Todos los días me arrepiento de tal o cual pecado, y mañana me arrepiento de otro, y me mantengo arrepintiendo la vida entera y creyendo en Cristo. Entonces la salvación es cuando yo muera. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el que cree en mí tiene en ese momento la vida eterna. En ese momento el que cree tiene la vida ahí. Ahora, después que yo soy cristiano y yo tengo la vida eterna, entonces ya yo me arrepiento. El que cree se arrepiente. La salvación no es porque yo me arrepiento. La salvación es porque yo creo en el Evangelio. Porque yo creo en el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos está plagado y lleno. El Nuevo Testamento está plagado de casos de personas donde han creído el Evangelio, y simple y llanamente por creer que Cristo murió por ellos, son salvos. El arrepentimiento es un proceso, es el proceso de santificación que dura toda la vida. Así que tú te arrepientes después que tú eres salvo. Tú tienes que creer el Evangelio,
Dios te salva en ese momento que tú crees tú tienes vida eterna, y ahí tú entras en el reino. Y de ahí en adelante, entonces Dios empieza a hacer una obra contigo de santificación hasta el día que mueras. Tú te vas arrepintiendo cada vez que encuentres algo en tu vida que tú digas, bueno, eso lo estoy haciendo mal, eso no está bien, y sientas un dolor por eso. Y a veces no vas a sentir ningún dolor, a veces simple y llanamente entiendes que está mal, porque muchas veces nosotros tenemos un alma pecaminosa y no sentimos dolor por el pecado, hasta que Dios trae esa convicción. Entonces tú decides apartarte, con la ayuda de Dios te apartas, aunque caigas 1000 veces, vas a caer 1000 veces, pero tu salvación no depende de eso, porque o es un regalo o tú te la estás ganando, la salvación. Te la estás ganando en la manera que te comportes, apartándote de tal o cual pecado. Si tú tienes que arrepentirte para ser salvo, eso quiere decir que cuando tú te apartas de ser un fornicario, o de ser un mentiroso, o de ser un ladrón, entonces Dios te va a salvar. Entonces por obra. Entonces la salvación depende de cómo tú te comportes. Y eso realmente la Biblia dice que es un evangelio maldito. El evangelio real es un evangelio de gracia. Tú eres salvo porque Dios te lo regala, la salvación. No fue gratis para Él. Es gratis para ti, para mí. Pero para Él le costó la muerte de su Hijo. Su Hijo tuvo que morir, hacerse un hombre, ir a Jerusalén. Tú puedes ir a Jerusalén mañana, ir al lugar donde Él murió y palpar el lugar y ver, ahí lo mataron a Él. Y nunca se encontró el cuerpo. El cuerpo, los judíos hoy todavía no creen que Él era el Mesías. Y por lo tanto dicen que lo que sucedió fue que los discípulos escondieron el cuerpo y nunca lo pudieron probar. Y la verdad es que Cristo resucitó y fue al cielo, como una prueba de que el sacrificio fue aceptado. Cree en el Señor Jesucristo hoy y tú vas a ser salvo. Y después que tú seas salvo, entonces tú te vas a ir arrepintiendo poco a poco en la medida que Dios te va revelando las cosas incorrectas y malas y pecaminosas que hay en tu vida, y Dios te va a ir guiando a apartarte de esas cosas como un servicio razonable a Él y como una manera de tú mostrar el amor tuyo hacia Él, que es muy poco en comparación con el amor que Él tiene por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Cree en Él hoy y tú vas a ser salvo.